Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir una historia conmovedora sobre el perdón, la redención y la cálida tranquilidad de una familia que encuentra paz después de años de sufrimiento. Acompañaremos a Huyen, su hija Maya, y de mientras reconstruyen sus vidas. Enfrentan el pasado y descubren que incluso el invierno más frío puede ser calentado por el amor y el cuidado. Si les gusta esta historia, no olviden presionar el botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hoy nos sumergimos en una historia que toca el corazón, donde el pasado, el perdón y el amor chocan bajo los días tranquilos y azotados por el viento del invierno. Después de años de tormentas y dolor, una mujer que ha sufrido demasiado finalmente escapa de su pasado. Encuentra paz viviendo tranquilamente con Dee y su pequeña hija, Maya. Pero la paz, como pronto aprende, es frágil. Una figura de su pasado reaparece: su antiguo suegro, el padre del hombre que una vez destrozó su vida. El tiempo lo ha envejecido. Ha grabado remordimiento en sus ojos, y sin embargo llega con una sola petición temblorosa: solo quiero ver a mi nieta una vez más. A partir de ese momento, el mundo cuidadosamente reconstruido de Huyen comienza a temblar. Los recuerdos que creía enterrados hace mucho resurgen. Las preguntas que nunca quiso responder vuelven a colarse. Mientras tanto, Dee, el hombre que guarda en silencio a madre e hija, se mantiene en su rutina callada. Uno por uno, clava tablas de madera, reforzando su hogar, como si cada golpe pudiera proteger el corazón de Huyen tan seguramente como protege las paredes del viento invernal. ¿Traerá el regreso del Padre reconciliación? ¿O agitará otra tormenta que podría fracturar su pequeño santuario? ¿Cómo enfrentará Huyen este pasado enterrado hace mucho? ¿Y qué hará de cuando sepa toda la verdad? El episodio de hoy trata sobre redención, felicidad frágil y los delicados y silenciosos actos de amor que dan forma a nuestras vidas. La mañana era gris. La lluvia de la noche dejando el camino a la prisión envuelto en una espesa niebla. El señor Bach, padre de Tuk, se movía lentamente, un abrigo gastado sobre sus hombros. En sus manos arrugadas, aferraba el permiso de visita como un salvavidas. Cada paso llevaba el peso de años y tristeza. Una tristeza que no era solo por la edad, sino por la pérdida, el arrepentimiento y lo que podría haber sido. La puerta de la prisión se alzaba adelante, fría e impersonal. El señor Bach se detuvo, tomó una profunda respiración y se acercó al mostrador. «Buenos días, camarada. Vengo a ver al recluso Tuk, solo por un momento». El guardia asintió, inspeccionando sus documentos con cuidado. «Espere aquí, por favor. Lo traeremos en breve». El señor Bach se sentó en la silla de madera helada. El reloj en la pared tic-tac lentamente, cada segundo sintiéndose más pesado que el anterior. Afuera de las ventanas enrejadas, la niebla colgaba espesa, ocultando el mundo más allá. En sus ojos cansados había una tristeza de padre. Uno que una vez creyó en la inocencia de su hijo, solo para verlo espiralar hacia la oscuridad. Entonces, el chirrido del metal rompió el silencio. Trajeron a Tuk. Demacrado, el uniforme de prisión oversized colgando flojo de su marco, cabello rozando la nuca, ojos hundidos. Cuando vio a su padre, la incredulidad lo congeló. Un latido, dos. Luego la presa se rompió y lloró. «Padre, estás aquí». Su voz temblaba, frágil como la de un niño. El señor Bach se levantó lentamente, tratando de estabilizar sus propias manos temblorosas, ojos llenos de lágrimas. Lo miró de arriba abajo, voz ahogada.
estás tan delgado. Apenas te reconozco. Tuk bajó la cabeza, dejando caer lágrimas en el piso frío y duro. Perdóname, padre. Te he fallado. El padre sacudió la cabeza, colocando una mano delgada pero cálida en el hombro de Tuk. No, hijo, no te culpo. Estuviste ausente por un tiempo, sí, pero los errores son parte de la vida. Lo importante es si encuentras el coraje para levantarte de nuevo. Lágrimas aún en sus ojos, Tuk susurró, voz temblorosa. Solo quiero una cosa, ver a mamá y a la pequeña Maya de nuevo. Escuché que viven en el pueblo, ¿es cierto? ¿Están a salvo? El señor Bach guardó silencio. Afuera, la niebla comenzó a levantarse, y un débil rayo de sol se filtró a través de las rejas, proyectando líneas torcidas de oro en su rostro. Están a salvo, dijo finalmente, voz baja, cuidadoso para no romper la esperanza. Huyeron y reconstruyeron sus vidas. Y Maya ha crecido. Es una niña hermosa, llena de vida, sonriendo justo como lo hacía cuando estabas en casa. La palabra casa se rompió suavemente en sus labios, cargando peso y arrepentimiento. Los puños de Tuk se cerraron. Padre, sé que no lo merezco, pero mientras estén bien, puedo soportar cualquier cosa. Solo sueño que algún día pueda verlas de nuevo, incluso de lejos. El señor Bach lo miró con ojos tiernos y tristes. Si alguna vez recuperas tu libertad, búscalas, no para pedir perdón, sino para mostrar que has aprendido a vivir con dignidad de nuevo. Un largo silencio cayó. El viento susurró a través de árboles distantes. Metal tintineó débilmente en el fondo. Un suspiro silencioso del tiempo mismo. El guardia hizo una seña, señalando el fin de la visita. Tuk se inclinó, voz pesada. «Cuídate, padre». «Lo prometo», respondió el señor Bach suavemente. «Te esperaré, hijo». Mientras llevaban a Tuk away, miró hacia atrás. Palabras no dichas permanecieron en sus ojos. El señor Bach permaneció inmóvil. Amor entrelazado con arrepentimiento silencioso, preguntándose si entenderlo antes podría haber evitado a su familia una vida de roturas. En su camino de regreso, se detuvo al borde del bosque. El viento susurraba a través de campos antiguos. El camino adelante llevaba al pueblo donde vivían Huyen y Maya. Una sola lágrima trazó su mejilla, cayendo en su mano áspera. «Huyen, mi hija, si puedes, perdónalo. Ha pagado sus deudas. Solo quiere un camino de regreso al amor». Ojos cerrados. Sintió la brisa llevar el aroma de tierra húmeda y recuerdos una vez pensados olvidados, ahora agitándose en el corazón de un padre buscando redención. En la tarde tardía, el sol se hundió detrás de un bosque de bambú, proyectando luz dorada sobre el camino de tierra al viejo pueblo. Un anciano se apoyaba en su bastón, observando la pequeña casa a través de las palmas ondulantes. Su cabello blanco brillaba en la luz del sol, abrigo marrón gastado sobre sus hombros. Era el señor Bach, padre de Tuk, liberado de la prisión, su único propósito claro: ver a Huyen y Maya. De lejos, la risa de niños se mezclaba con el viento. Observaba en silencio, corazón temblando. Después de tantos años, estaba presenciando el hogar que su hijo una vez destrozó. Un hogar ahora vivo con paz. En el patio, Huyen atendía sus plantas. Su mirada calma aún tenía la sabiduría gentil de una mujer que había soportado mucho. Cerca, Maya jugaba con un cachorro, su voz clara y sin carga. «Viv, ven aquí. No corras al jardín o mamá te regañará», cantaba Maya suavemente. Detrás de la puerta de bambú, la figura anciana estaba de pie, manos temblando, ojos llenos de remordimiento.
El viento levantó un paño suelto de las manos de Huyen. Ella se volvió, deteniéndose en incredulidad. «¿Señor? ¿Señor Bach?» Su voz tembló. Una sonrisa cansada y rota apareció en su rostro. «Soy yo, Huyen. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás?» El viento a través de las palmeras sonaba como una respiración contenida. Huyen se congeló. Recuerdos de rechazo, de paredes de prisión, de la mirada fría de una suegra, regresando apresuradamente. Aferró su blusa, tomó una profunda respiración y susurró: «Entre, señor. Ha pasado mucho tiempo». Al cruzar la puerta de bambú, entró al patio. Maya, coloreando en el porche, miró con curiosidad. «Mamá, ¿quién es ese hombre?» El señor Bach se detuvo. Sus ojos se abrieron. El tiempo pareció detenerse. Esa pequeña niña era Maya, su nieta, a quien nunca había visto. Tú eres...» Su voz se rompió. «Maya, ¿verdad?» Ella asintió, sorprendida. «¿Conoces mi nombre?» «Sí. Tu padre lo eligió», dijo suavemente, lágrimas brillando en sus ojos. Las manos de Huyen temblaron al mencionar su pasado. «¿Tu padre?», preguntó Maya inocentemente. «Mamá está bien», susurró Huyen. «Ve a jugar con Vivi un rato». Maya corrió, dejando a los dos adultos cara a cara. Dolor, arrepentimiento y esperanza colgaban entre ellos. El señor Bach colocó su sombrero en la mesa, voz baja, cansada. «Sé que no querías verme, Huyen, pero tenía que venir. Quería ver a Maya, al menos una vez en su vida». Los ojos de Huyen brillaron resueltos. «Todo lo que siempre quise era que Maya creciera en paz, sin que el pasado la persiguiera. No te detendré, señor, pero temo que esto pueda herirla». Él asintió, voz frágil. «Entiendo. No he venido a hablar del pasado. Solo quiero que sepas que Tuk ha cambiado. En la prisión, pidió solo una cosa. Maya ha crecido». Una lágrima rodó por el rostro de Huyen. «Ya no guardo rencor, señor. Solo deseo que viva de verdad y cambie, para que cuando Maya hable de su padre, pueda hacerlo con orgullo». Los ojos del anciano se suavizaron. «Eres fuerte, Huyen, más fuerte de lo que imaginaba. Perdóname por no estar de tu lado». De repente, Maya corrió adelante, un pequeño ramo de flores en la mano. «Señor, no estés triste. Aquí, estas son para ti». El señor Bach se agachó, manos temblorosas aceptándolas. «Gracias, pequeña. Eres amable, como tu padre cuando era niño». Maya sonrió, sin saber que este hombre era su abuelo. La brisa vespertina se agitó, pétalos púrpura cayendo suavemente al suelo. El señor Bach susurró: «Debo irme ahora. Verlas a salvo es suficiente». La voz de Maya sonó alegre detrás de él. «Señor, vuelve mañana a jugar conmigo». Se volvió sonriendo. La sonrisa de un padre que ha reclamado el último rayo de esperanza en su vida. Redención, fe y amor silencioso encontraron su camino de regreso al fin. El primer viento del invierno sopló a través del pueblo, llevando un frío seco y mordiente. Nubes grises permanecían en el cielo, y el sol se hundió suavemente detrás de las montañas distantes. El camino de tierra frente a la pequeña casa estaba lleno de hojas secas. A lo lejos, apareció De, tirando un carrito de madera por el sendero estrecho. Sus hombros bronceados brillaban con sudor, su aliento humeando en el aire helado. Las nuevas tablas atadas a la parte trasera del carrito traqueteaban rítmicamente. Tap, 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 como el latido silencioso de un hogar que finalmente había encontrado paz. Dentro del patio, Huyen oyó el carrito y salió apresurada, harina aún en sus manos. Cuando vio a De, sus labios se curvaron en una sonrisa gentil y cálida, una que podía hacer que el invierno se sintiera menos amargo. «¿Ya volviste?»,
Pensé que aún estabas en el taller. Desesecó el sudor de la frente y sonrió calmadamente. Terminé temprano hoy, con este viento frío. Pensé en reforzar la habitación vieja, asegurarme de que no entre la corriente. No quiero que Maya se resfríe. Huyen asintió, un destello de preocupación en sus ojos. Luego dudó. Escucha, alguien vino hoy, alguien que conocemos. Tomó una profunda respiración, su voz suave pero firme. Era mi antiguo suegro. Pasó a visitar a Tuca en la prisión y luego vino aquí. Una pausa. El silencio llenó el patio, roto solo por el viento a través de las palmeras y el leve crujido de las cadenas del carrito. ¿Y qué dijo?, preguntó Dee en voz baja, casi un susurro. Él solo quería ver a Maya, respondió Huyen. Creo que está cansado de todo este resentimiento. Está listo para dejarlo ir. Las manos de Dee se movieron calmadamente mientras comenzaba a desatar las cuerdas que aseguraban las tablas de madera. Huyen lo observó en silencio. Después de un momento, levantó la vista y habló en un tono sereno y medido. Ayúdame a bajar estas tablas. ¿Sí? Se está oscureciendo, acordó Huyen, acercándose. Juntos, llevaron las tablas una por una al porche. Cada golpe de madera al golpear el suelo. Tap, tap, se mezclaba con el viento que se colaba por las grietas. Ninguno habló, pero en sus ojos había un entendimiento silencioso. Mientras trabajaban juntos, el mundo se sentía bien de nuevo. La pequeña casa convirtiéndose en un santuario contra el frío invernal. Cuando colocaron la última tabla en su lugar, Dee exhaló profundamente, secándose el sudor de la frente. Encontró la mirada gentil de Huyen. Este invierno va a ser más frío que el anterior. Estaba pensando en agregar una nueva pared y paja al techo. A Maya le gusta dormir cerca de la ventana y no quiero que el viento se cuele. Huyen sonrió suavemente. Siempre te preocupas por ella como si fueras su verdadero padre. La mirada de Dee se profundizó. No necesito que me llame nada. Verlas a salvo y cálidas. Eso es suficiente para mí. Huyen bajó la cabeza. Palabras no dichas. Una ráfaga de viento levantó el dobladillo de su blusa. Mechones sueltos de cabello rozaron su mejilla. Los apartó y preguntó, casi para sí misma, casi demasiado alto para el viento. ¿Estabas molesto porque no te dije antes que él venía? Dee la miró, calmado, y dio una suave sonrisa, como una lámpara de aceite parpadeando en el crepúsculo invernal. No, todos tenemos un pasado. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Huyen lo miró por un largo momento. Luego asintió suavemente y regresó adentro para encender el fuego. El aroma cálido y reconfortante de humo y paja llenó la pequeña casa, envolviendo el espacio en seguridad silenciosa. Afuera, Dee continuó martillando las tablas en el porche. Cada golpe firme resonaba adentro, como el latido del hogar mismo. Desde dentro venía la risa clara de Maya. «Mamá, hace frío aquí afuera, pero adentro está tan cálido, ¿verdad?» Huyen se volvió hacia el porche, observando a Dee trabajar, el humo curvándose en su cabello. Sonrió y respondió suavemente, «Sí, porque hay alguien que nos mantiene cálidos, mi niña». El viento afuera soplaba más frío, pero dentro de las paredes de madera de la casa, la luz dorada y la risa silenciosa hacían todo seguro. En medio del invierno, permanecían juntos en silencio, sin promesas intercambiadas, sin discursos dados. Solo la certeza de que estaban allí el uno para el otro. Eso, solo, era suficiente para mantener viva la calidez en sus corazones. Más tarde, cuando la noche se asentó sobre el pueblo, Dee trajo el último fardo de madera adentro. Huyen lo colocó junto al fuego.
y Maya vino corriendo a abrazar a su madre. Los tres estaban juntos en el resplandor de la luz del fuego, sombras parpadeando en las paredes. Los pensamientos de Huyen vagaron al encuentro con el señor Bach antes. Había esperado ira, tensión, quizás incluso miedo. En cambio, había habido silencio. Un suegro arrepentido, buscando solo una conexión con la nieta que nunca había conocido. El peso del pasado no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no era una amenaza. Era un recordatorio de lo que importaba, la frágil paz diaria que habían creado. Trabajando silenciosamente cerca, parecía entender esto instintivamente. Su presencia era constante, protectora, no con palabras, sino a través de la acción. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, cada ajuste cuidadoso al techo, era un acto de amor, una declaración de que este hogar, esta familia, no se rompería de nuevo. La noche se profundizó. El viento invernal silbaba afuera, sacudiendo las hojas de bambú y girando alrededor de las esquinas de la casa. Adentro, la calidez permanecía. Huyen acostó a Maya en la cama, alisando su cabello, tarareando una suave canción de cuna. Estaba en la puerta, observando en silencio, su sombra larga y calmada en la luz del fuego. Finalmente, Huyen se volvió hacia De. Gracias por todo, por quedarte, por ayudar, por hacer que esta casa se sienta como hogar. De sacudió la cabeza ligeramente, una gentil sonrisa tocando sus labios. Tú y Maya, ustedes lo han hecho hogar para mí también. Nada más importa. La noche pasó tranquilamente, el viento afuera llevando los primeros copos de nieve invernal. Adentro, la pequeña casa se mantenía fuerte. Las tablas de madera brillaban débilmente en la luz del fuego, cada una un testimonio silencioso de cuidado, resiliencia y los pequeños actos que preservan el amor. En los días que siguieron, el ritmo de la vida continuó. De atendía la casa, fortalecía paredes y ventanas y reforzaba el techo contra el frío inminente. Huyen cuidaba el jardín, horneaba pan y mantenía la pequeña casa funcionando con eficiencia gentil. Maya jugaba libremente, su risa llenando cada rincón. El señor Bach, habiendo venido y partido, permanecía como una presencia distante pero esperanzadora. Huyen se permitió respirar un poco más fácil, sabiendo que el pasado era reconocido pero ya no amenazante. Tuk permanecía tras las rejas, pero a través de su padre, la conexión con su hija y Huyen no había sido completamente cortada. La historia de dolor y redención de la familia continuaba silenciosamente, gentilmente, bajo la luz dorada de los días invernales y las largas noches frías. Las tardes se convirtieron en un ritual. Huyen encendería el fuego, Maya jugaría cerca, y De trabajaría en reparaciones o prepararía comida. Las palabras eran pocas. El silencio entre ellos hablaba más alto que cualquier cosa, lleno de entendimiento, gratitud y amor sin condiciones. Ocasionalmente, el viento afuera aullaría, sacudiendo puertas y ventanas. Pero adentro, el hogar era un santuario. Cada clavo que demartillaba, cada tabla que posicionaba, era más que solo madera. Era seguridad, calidez y una promesa no dicha. El pasado no podía dañarlos aquí. Las heridas no habían desaparecido por completo, pero habían sido suavizadas por el tiempo, el cuidado y la devoción. Una mañana, el primer amanecer claro de la temporada pintó las paredes de madera en oro. Maya corrió al porche, riendo mientras le llevaba un pequeño fardo de leña. Huyen observaba desde adentro, una sonrisa contenta en sus labios. Esta era la vida por la que habían luchado, construida lenta y cuidadosamente. Una vida de felicidad frágil, sí, pero felicidad al fin.
Era en estos momentos simples, el viento a través de las hojas de palma, el olor a humo y paja, el sonido del martillo encontrando madera y la risa de un niño, que encontraban paz. La historia de dolor, arrepentimiento y separación no había terminado. Se había transformado. Se había convertido en una historia de resiliencia, de corazones que perduran y de amor que, aunque silencioso, brilla más brillante en las estaciones más oscuras. Mientras la primera nieve invernal se asentaba suavemente en el pueblo, Huyen y Maya estaban juntos, mirando al mundo más allá de su pequeña casa. El pasado estaba presente, pero ya no los controlaba. El hogar estaba cálido, sus corazones estables, y estaban juntos. Eso, sabían, era suficiente. En medio del invierno, bajo cielos grises y vientos mordientes, permanecían como una familia, silenciosa, no dicha e inquebrantable. Y en esa fuerza silenciosa, la calidez de sus corazones ardía más brillante que cualquier fuego. Después de años de dolor y dificultades, Huyen finalmente encuentra paz viviendo tranquilamente con y su pequeña hija, Maya. Pero la tranquilidad es frágil, y la repentina aparición de su antiguo suegro, padre del hombre que una vez destruyó su vida, despierta recuerdos que ella creía enterrados. Buscando únicamente ver a su nieta, provoca un reencuentro que trae de vuelta antiguos remordimientos y emociones no expresadas. Mientras tanto, refuerza silenciosamente su hogar, cada golpe de martillo mostrando su amor y protección. Con el viento invernal soplando afuera, Huyen debe enfrentar las sombras del pasado y enfrenta la delicada tarea de mantener a su pequeña familia a salvo y cálida. ¿Sanará el perdón las viejas heridas? ¿O los secretos ocultos desencadenarán nuevas tormentas? Descúbrelo en esta historia de amor, resiliencia y la frágil calidez que une los corazones.